Anímate, hay alguien que podría estar peor. Que te dice, cambia el chip, ¿no? Como si fuéramos robots. Eres una persona tóxica. Todo pasa. Mira el lado positivo. Que la salud mental y emocional es tan importante como la salud física. Hoy vamos a hablar del positivismo tóxico, de esas frases de autoayuda que no nos sirven en nada, al contrario, son el peor enemigo para poder sanar un trauma. Para eso me acompaña en nuestro primer episodio, mi querida amiga y colega Nicole Faverón. Bienvenida a este espacio, bienvenida a Psicología para el Alma. Muchas gracias, Antea. La verdad es que estoy feliz de iniciar con ustedes este proyecto porque queremos ser ese refugio para las personas, para todos aquellos momentos en los que realmente necesitan de repente entender un poco más, ¿no? O sea, entenderse a sí mismos y entender a los otros y que puedan sacar de acá herramientas para la vida diaria. Herramientas prácticas para enfrentarse al mundo a capa y espada. Sí, y sabes que a partir de lo que dijiste, me parece increíble la forma en la que actualmente recibimos mensajes de diferentes fuentes diciéndonos que solamente decretándolo vamos a conseguir algo, como si no hubiera atrás un proceso que atravesar para lograrlo. Y es interesante porque justo yo ahora pensaba en un caso de una paciente que en su momento estaba atravesando una ruptura amorosa muy dolorosa, se dio de una manera muy fuerte y ella simplemente dijo, voy a hacer como si nada, voy a seguir para adelante y voy a estar contenta, voy a seguir trabajando. Es como si ella hubiera querido decidir ignorar la situación dolorosa que estaba viviendo. ¿Qué es lo que pasó con ella? Después de reprimir sus emociones y no atravesar este proceso de duelo, terminó con ataques de pánico. ¡Qué fuerte! Aquí vemos un claro ejemplo de cómo bloquear tus emociones genera que tu cuerpo encuentre una forma de poderlas liberar. En este caso, con ataques de pánico, también puede ser quizás ataques de ansiedad, estrés, frustración, culpa. Sí. ¿No? El cuerpo llega a encontrar la forma de cómo desfogar. Es que muchas veces las personas, cuando tenemos emociones, sentimientos que son incómodos, queremos como ponerlo bajo el tapete. Entonces haces como si nada, ¿no? Bueno, no existen, pero siguen estando bajo el tapete, ¿no? No desaparecen por eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las emociones van a encontrar la manera de salir. Por no haberlas visto a tiempo, salen de formas menos saludables, ¿no? Exacto, más frustrantes. Y realmente eso me da pie a hacer una reflexión, ¿no? Recordemos que somos seres humanos, que no existe una fórmula mágica para poder regular nuestras emociones. Muchas veces la mejor solución es simplemente dejarlas aflorar, que pase el tiempo, entender el proceso, en este caso un duelo, una ruptura, tomarse el tiempo, ¿no? Entenderlo. Y poco a poco esas emociones van a ir depurándose y sanando. Esto es realmente un tema muy interesante y hemos estructurado el podcast con diferentes etapas que las van a poder ir entendiendo. Pero la primera es qué base psicológica hay detrás de estas frases de autoayuda. También vamos a ver bases científicas, herramientas, técnicas, todo lo que ustedes necesiten. Empecemos con las bases psicológicas, Nicole. Claro que sí. Hay dos conceptos que son fundamentales para entenderlo y no tienen nada que ver con magia, sino más bien es acerca de cómo funciona el cerebro humano. El primero es el sesgo de confirmación y sistema de activación reticular. Entonces, ¿qué nos dice este concepto? Nos dice que si uno está en un periodo de depresión o de trauma, el cerebro va a enfocarse en todas aquellas situaciones negativas y de peligro que nos corroboren que debemos seguir en este estado. Entonces lo que hace es como una hipervigilancia, pero es también como un mecanismo de defensa por supervivencia, ¿no? Excelente. Ahora la segunda base psicológica sería el locus externo e interno. Exactamente. Muchas veces escuchamos de gurús, ¿no? Esto del positivismo exagerado, que simplemente
decretando que todo nos va a ir bien, va a ser así, como si tuviéramos una omnipotencia, ¿no? Como si tuviéramos poderes y que superhumano. Claro, como si pudiéramos modificar también lo que pasa en el exterior, ¿no? Y no es así. Lo que nos dice el locus externo es que hay situaciones en nuestro entorno, por ejemplo, a nivel de país, a nivel mundial, a nivel de comunidad, de nuestro edificio, que nosotros no tenemos ningún control sobre eso. Por ejemplo, quién va a ser el presidente mañana, ¿no? En la política, las normas que se van a implementar, que ocurra una guerra, el tráfico, algún sistema meteorológico. Claro, el clima. Entonces, nosotros realmente con eso no podemos hacer mucho. Lo que sí podemos es decidir cómo reaccionar a eso. Y esto vendría a ser el locus interno. Entonces, por ejemplo, me quedo desempleada porque la empresa en la que yo trabajaba de pronto quebró, que no tiene que ver con mi eficiencia, claro, o con mi desempeño, sino que es algo que escapó de mis manos. Yo voy a poder decidir qué hacer con eso, qué es lo que hago a partir de esta información y de esta situación. Claro. ¿Cómo lo afrontas, ¿no? ¿Qué decides hacer? Si lo tomas para bien o para mal. Y aquí también hay un ejemplo que me gustaría poner. Cuando uno está en el tráfico, el locus externo sería que no puedes controlar si el de adelante se quedó atorado, si hubo un accidente, si hubo un hueco o cualquier situación externa. Pero sí puedes controlar cómo llevas el tráfico. Renegando, quizás escuchando una buena música, ¿no? Haciendo un buen ambiente. Exactamente. Y también aquí hay un ejemplo que me parece bien interesante traer, que es cuando una persona le detectan una enfermedad, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que muchas veces en esto del positivismo exagerado, ¿no? Del que hablamos, nos dicen... Exacto. La ley de la atracción es que todo lo que te ocurre lo atrajiste. Entonces, si te enfermaste de lo que sea, es porque tú hiciste algo a nivel de pensamiento, ¿no? A nivel de emoción o de acción para atraerlo. Y en verdad, en psicología sabemos que cuando uno está con un estrés fuerte o con alguna emoción como angustia, tristeza, esto puede bajar nuestro sistema inmunológico. Por supuesto. Con un sistema inmunológico bajo, uno se puede enfermar. Un niño, por ejemplo, se puede resfriar. Hay estudios que demuestran que uno puede ser más proclive al cáncer, pero no es el único factor para enfermarse. Me parece que es irresponsable decirle a alguien que se enfermó por su culpa. Hay otros factores que intervienen, como los factores hereditarios, ¿no? Genéticos, la alimentación, lo que uno consume en general, el clima, no sé, la humedad. Pero ¿no te parece realmente fuera de lugar que estas leyes de atracción encima jueguen con tu sensibilidad en un momento tan vulnerable, ¿no? Por ejemplo, te diagnosticaron cáncer, ahora encima porque tengas cáncer es tu culpa por tener esa enfermedad. O sea, me parece insensible esta frase positivas, tóxicas, de la frase de autoayuda. Ahora pasemos a la base científica. Ya vimos la base psicológica que nos explicó muy bien Nicole y vemos la base científica. Tenemos la teoría polivagal que nos dice que cuando nuestro cuerpo atraviesa por un trauma o una experiencia incómoda, que mayormente los traumas ocurren en nuestra infancia, lo más estructurales, digámoslo así, nuestro sistema nervioso entra en un modo de lucha o huida, o también de supervivencia. Claro. Entonces, ¿por qué no funcionan aquí las frases de autoayuda o motivacionales? Porque nuestro tallo central y nuestro sistema límbico le dice fuertemente al cuerpo que estamos en peligro. Exacto. Entonces, si nuestra lógica intenta convencer a una parte tan importante del cerebro diciéndole una mentira, no funciona. Nuestro cuerpo se siente traicionado y automáticamente ocurre la siguiente teoría, un efecto rebote. Sí, es como si racionalmente quisieras decirle una frase o ciertas palabras a tu cuerpo cuando en realidad ya reaccionó con las palpitaciones, sudoración, ¿no? La respiración te cambia. Es increíble cómo el cuerpo también, al guardar información de situaciones que han podido ser traumáticas en la infancia, detecta situaciones que podrían
volver a repetirse y lo que evita a toda costa es repetir el dolor, ¿no? Exacto. Y entonces, cuando uno le miente a nuestro propio cuerpo, entramos también en una especie de un sentimiento de fracaso, ¿no? Porque nos estamos mintiendo al fin y al cabo. Exacto. No estamos aflorando una emoción. Uh-huh. A mí me parece muy curiosa y divertida la frase que te dice, cambia el chip, ¿no? Como si fuéramos robots, decíamos, ¿no? Una máquina ahí que cambiamos y ya está. Y la verdad es que, claro, se puede ver como una metáfora en la que las personas a veces realmente tenemos internamente como ciertos patrones que podemos haber aprendido. Nuestros parámetros establecidos. Pueden haber creencias que se nos han tatuado, ¿no? De manera invisible en nuestro ser, a partir de cómo ha sido el vínculo, por ejemplo, con nuestras figuras parentales. Y sí es verdad que a veces hace falta cambiar un poco esas creencias o esos patrones. Y Exacto. se puede hacer, pero no es como cambiar el chip de la noche a la mañana. No es que pasemos un antivirus y ya está. Claro. Es un proceso y a veces este proceso puede ser a mediano plazo, a largo plazo, porque realmente tienes que pensar que son muchos años habiendo vivido bajo esas fórmulas, ¿no? Esas creencias de las que hablamos. Así es. Primero hay que resetear ese cableado, entender de dónde viene el problema para luego trabajar en la solución y ir poco a poco entendiendo y sanando. Pero ahora, ¿qué herramientas podemos aplicar para hacer frente a este positivismo tóxico? Bueno, me parece súper interesante lo de las herramientas, porque a veces nos quedamos en lo que es la palabra, la explicación, pero vamos a herramientas reales y concretas para todos los que nos están viendo y escuchando ahora. Y una de ellas es la alfabetización emocional. Es muy interesante esto porque cuando nosotros le enseñamos a un niño a hablar, le indicamos palabras para indicar ciertos objetos y así se puede comunicar. Quiero agua, quiero ir al baño. Pero cuando hablamos de la alfabetización emocional es justamente aprender a nombrar nuestras emociones, que parece fácil, pero es complejo porque nuestras emociones son muy diversas y podemos tener muchas veces emociones que pueden ser encontradas, pero que pueden coexistir al mismo tiempo, ¿no? Así es, como la famosa frase que de hecho muchos se van a sentir identificados, estás vibrando bajo. ¿Qué podría decir el lado psicológico de eso? Bueno, lo que quiere decir el lado psicológico es que estás sintiendo mucha culpa. Entonces hay una culpa crónica. Cuando dicen que una persona está vibrando bajo, en realidad lo que necesita ese ser humano, en vez de ser juzgado, de ser criticado, de que lo chanquen ahí, que hagan leña del árbol caído. Claro, justamente es lo contrario. Es que necesita amor, o sea, amabilidad, compasión. Y una persona a veces le cuesta más ser compasiva con uno mismo que con el otro, perdonarse uno mismo que al otro. Y en el momento en el que logra tratarse a uno mismo como tratarías al ser al que más amas en el planeta, es que esto de la culpa empieza a disminuir. Entonces ya tu vibración tampoco va a parecer tan baja porque va a ir de acuerdo, ¿no? Va a ir de acuerdo todo esto. Igual esa frase es ofensiva, ¿no? Como la siguiente, eres una persona tóxica. Sí, y cuando uno habla de persona tóxica, si uno se pone a evaluar y analizar en el fondo esa persona, muchas veces es una persona que no ha logrado poner límites sanos. Es una persona que de pronto no logra respetar al otro, pero tampoco logra respetarse a sí mismo, porque no logra expresar cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus necesidades reales. Que en el momento en que esa persona logra hacerlo, entonces todo decanta, como que empieza a también darle lugar al otro y ser más empático con el otro. Aquí viene la segunda frase, tienes envidia. Esa la he escuchado varias veces. Sí, y claro, uno a veces juzga y trata de hacer como ser un juez de las personas sin mirar más allá de lo evidente, ¿no? Generalmente cuando vemos una persona que parece tener envidia o se refiere y expresa
algo que realmente uno puede decir, ah, qué envidiosa es, en el fondo es una persona que tiene como una autorrealización truncada. Y lo que podría hacer para modificarlo es justamente poder convertirlo en admiración, o sea, poder expresar y poder entender que lo que la otra persona tiene es en realidad algo que uno desea para sí mismo. Si logras verlo y aceptarlo, te puede ser de inspiración para que puedas imitar aquellas conductas que al final son saludables, ¿no? Y positivas para tu vida de implementar. Así es. Y aquí va otra. Te falta motivación. Es verdad. Es curioso esto porque a veces vemos a una persona que dice que quiere hacer algo y no lo logra, ¿no? Como si hubiera algo como una falta de energía. Y lo que puede estar escondiendo a nivel psicológico es un agotamiento crónico. Y este agotamiento puede ser porque esa persona tiene un agotamiento físico de las labores que hace a diario y que está muchas horas en movimiento por algo o mucha demanda, muchos deberes, pero también puede ser un agotamiento emocional. El agotamiento emocional que puede ser porque tiene alguna angustia o una tristeza o un vínculo en su vida que le genera justamente un dolor. Este agotamiento emocional puede ser igual o peor que el agotamiento físico. Entonces, lo que necesita esa persona es primero darle lugar a eso, escucharse a sí misma, darle lugar a esto para que luego pueda recién iniciar en ese proyecto que tanto desea, ¿no? Exacto. Y aquí va una frase que he escuchado mucho, ¿no? Que dice, no seas pesimista, pero en realidad es una forma un poco, no digámosle egoísta de decirlo, pero sí fuerte, porque esa persona no es que sea pesimista, sino que quizás esté en un momento de hipervigilancia, claro, que esté en un momento de supervivencia, de lucha interna, que tenga un duelo, una ruptura. Primero habría que entender la raíz de ese problema y luego juzgar. Tendemos a juzgar muy rápido. Es que esta palabra pesimista es, al igual que las otras palabras, una etiqueta. Y no podemos ir por la vida etiquetando a las personas como si fuéramos frasquitos y que uno ya engloba lo que uno es, porque somos en realidad tan complejos. Nadie es blanco totalmente, o sea, totalmente bueno, ni negro, malvado totalmente. Todos, absolutamente todos estamos como en grises, ¿no? Y de acuerdo al día, a la situación, a nuestra carga genética, a las experiencias que hemos vivido, nos vamos a comportar. Entonces, muchas veces una persona, como tú dices, ¿no?, que se muestra como negativa, es así porque de pronto ha tenido una infancia en la que ha sufrido de repente abusos o algunos episodios traumáticos que ha hecho que lo normal es que le pase cosas que son negativas, que son dolorosas. Entonces va creciendo y de adulto es una persona que hasta puede mostrar rasgos paranoicos, ¿no? De protegerse de tal forma de que no puedan volver a dañarlo. Exacto, que no sea una persona extrovertida, con luz, dispuesta a lanzarse a los obstáculos, avanzar sin miedo, sino más ser una persona retraída, un poco más precavida quizás, más analítica, quizás llegando a ser un poco perfeccionista a veces, sin entender del todo la situación, ¿no? Pero siempre es bueno encontrar un equilibrio en la vida y para esto es bueno saber en qué punto te encuentras. Si te encuentras, por ejemplo, ¿no?, en la orilla alta, le llamo yo, en una hiperactivación, o en la orilla baja, en una hipoactivación. Por ejemplo, la hiperactivación sería una persona que está llena de energía, con furia, enojo, con ganas de explotar, con mucha energía acumulada. Puede ser una frustración, un engaño de pareja. Y una hipoactivación puede ser una persona que esté en modo congelamiento. Una persona sin mucha energía, con una tristeza, una depresión interna. Claro, las dinámicas y cómo afrontar va a ser de acuerdo a qué se está viviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dirías que se puede hacer si uno está en la hiper? Por ejemplo, en la hiper, lo que me gusta mucho recomendar es el ejercicio físico. Así, incluso mi persona lo practica mucho y es muy reconfortante porque alinea tus pensamientos, descargas energía y te hace sentir como nuevo
después de una rutina de ejercicio, porque nuestro cuerpo está diseñado para siempre estar en esa constante reparación, ¿no? Y muchas veces las personas buscamos afuera estímulos que nos hagan sentir placer o que llenen aquellos vacíos, cuando en realidad haciendo ejercicio, o sea, que es una forma tan fácil y que uno puede hacer desde su casa o desde cualquier lugar, puedes generar por ti mismo las famosas hormonas de la felicidad, ¿no? Como la dopamina, y también relacionándose con personas que son vínculos seguros está la oxitocina, y bajar todo lo que es estos niveles elevados de estrés que nos generan cortisol justamente, ¿no? Claro. Y bueno, una persona hipoactiva que esté en ese modo letárgico de congelamiento, sería bueno hacer, por ejemplo, una meditación, poner un incienso. Las cosas más sensoriales de pronto, ¿no? Exacto, una mantita un poco pesada quizás, claro. O buscar un afecto sincero, un abrazo de una persona muy allegada a él. Sí, o un baño de burbujas, música que te encante. Yo creo que también esto va a variar de acuerdo a los gustos de la persona. Uno va aquí poniendo ejemplos, pero de pronto a algunos les va a encantar ciertas actividades y a otros alguna otra que no estamos mencionando aquí, ¿no? Lo importante, me parece, es darse cuenta que si uno está en la hipoactivación, lo que uno tiene que hacer es darse lugar a uno mismo, como engreírse y cuidarse. Porque a veces uno hace actividades hermosas cuando está, por ejemplo, conociendo a alguien y está en este proceso de enamoramiento. Y entonces uno busca ir al cine, ir a un restaurante bonito, ¿no? Escuchar música linda. Pero creo que pocas personas tienen este autocuidado de también buscar tiempo de calidad a solas. Yo creo, ¿no?, que en estas épocas en donde las redes sociales están tan activas, donde hay tanta desinformación, porque no le diría información, más abunda la desinformación, se ha perdido un poco, la relación social, ¿no? El sentimiento de manada, pero también ese cuidado y amor propio, porque más están buscando validaciones externas que ese cuidado, como mencionas tú. Quizás un spa day en tu casa, aprender a retocarte las uñitas o un buen tratamiento para tu cabello, sentirte bien con uno mismo, aprender a amarse, que es algo muy complicado, porque hoy en día juzgamos más de lo que nos amamos. Y Nicole, ¿cómo le haríamos frente a todas esas personas con sus mensajes tóxicos, pero a la misma vez positivos? Por ejemplo, te dicen, anímate, hay alguien que podría estar peor. Claro, esa es clásica, ¿no? Es como uno le cuenta algo que le ha pasado o te cuenta su caso que fue peor, o que hay alguien que por ahí está, no sé, en un estado ya mucho más catastrófico que el tuyo, ¿no? Creo que es importante aprender a responder con respeto y diplomacia, pero también poniendo límites, ¿no? Y que la otra persona entienda que es desatinado o no es adecuado o no aporta su comentario en ese momento, ¿no? Entonces yo respondería algo como, entiendo que hay otras realidades, pero en este momento yo siento dolor y me gustaría permitirme sentir el dolor, aunque yo sepa que es una etapa y luego podré estar mejor, ¿no? Así es. Y otra frase que de hecho deben haber escuchado: todo pasa, mira el lado positivo, sonríe. Claro, me parece que ahí también es importante marcar las diferencias, ¿no? Que somos seres humanos diferentes. Entonces uno podría, por ejemplo, decir, claro, empezar siempre agradeciendo, ¿no? Porque muchas veces vienen de amistades o de familiares, de la pareja, y decir gracias porque sé que lo haces con ánimo de ayudarme, pero realmente somos personas diferentes, entonces de repente lo que a ti no te afecta, a mí sí, y me gustaría que me puedas acompañar sin tal vez decirme estas cosas que no hacen que cambie mi forma de sentir, ¿no? Al contrario. Claro, y no me ayuden a sanar, ¿no? Al contrario, me hunden más.
en mi problema. Acá hay una técnica que me gusta mucho usar, que es la técnica del sándwich. Ah, sí. ¿Por qué? Porque primero agradezco, como dices tú. Entiendo que te preocupes por mí, pero en este momento, ya de una manera muy polite. Claro, te lo agradezco, pero no. Exacto. Luego pones el límite. Pero no quiero que reprimas mi emoción. Y luego viene lo que realmente quieres que hagan por ti. Claro, lo que necesitas. Quiero que me acompañes a tomar un café, pero en silencio es lo que necesito para poder liberar esta emoción en ese momento. Sí. ¿Qué te parece esta técnica? Sí, me encanta. Lo que pasa es que, a ver, todo lo que tú que estás escuchando en este momento, ¿no? Este podcast, ¿qué haces cuando una persona viene y te cuenta algo doloroso o un problema que está surgiendo? Lo que siempre surge es querer aconsejarlo, ¿no? Como darle la solución. Pero ¿y si ya tuvo ese problema? Claro, Tu respuesta claro. va a basar de tu experiencia. Si la engañaron, por ejemplo, ahí va a basar. Exacto, exacto. Pero a veces lo más respetuoso y lo más amoroso y lo que realmente necesita esa persona es simplemente que la acompañen en silencio, que se sienta contenida, que se sienta validada. Segura. Claro, y yo creo que ese acompañamiento a veces nos cuesta a todos dar, porque a veces queremos salvar al otro. Exacto. Y queremos adelantar un proceso que tiene que vivir a su tiempo, a su ritmo. Y cuando hablamos de respetar al otro es justamente aceptar las diferencias que hay entre nosotros, ¿no? Y en esta otredad, que esa persona entienda que la vas a seguir amando, decida lo que decida, sienta lo que sienta, haya hecho lo que haya hecho, la vas a seguir amando. Eso me hace recordar un caso, un ejemplo que le di a una paciente en donde le decía, ¿no? Ella entra a un cuarto oscuro. Se quema la bombilla, se quema el foco. Y alguien de afuera le dice, imagina que hay luz, prende el foco. Claro, no por eso va a empezar a ver. Exacto, no por eso va a comenzar a ver y sus ojos se van a convertir en linterna. No, necesitan a una persona que se sienta a su lado, que pase los minutos, que la vista se acomode y en la oscuridad comiences a ver. ¿No? Y eso es lo difícil, la empatía, el acompañamiento, la compasión por el otro. Se ha perdido un poco en estos años por toda la tecnología que surge y en las formas en donde las personas cada vez quieren surgir en la vida, ¿no? A costa de otro muchas veces. Sí. ¿Qué frase reflexiva o qué mensaje le gustaría dar a las personas respecto a todo lo que hemos visto? Porque hemos visto bases psicológicas, bases científicas, cómo responder a las personas tóxicas con esta técnica del sándwich. Por favor, comenten a ver si ya lo han entendido bien, si no, ahí les vamos a responder también. ¿Qué les dirías, Nicole? Sí, mira, ¿sabes qué? Me parece importante que las personas puedan entender que la salud mental y emocional es tan importante como la salud física. Me parece también como una buena metáfora de traer ahora, que es como cuando uno se lastima y tiene la pierna, por ejemplo, ¿no? Inhabilitada, ya sea porque tiene una fractura, ¿no? No sé, una tendinitis. Un esguince. Claro, no es posible que porque alguien te dice piensa positivo y anda, juega igual el partido de Maneja fútbol. bicicleta con Claro, claro. No, sería totalmente imprudente, irresponsable y estaría atentando contra la vida de esa persona. Exacto. Que tú te esfuerzas a hacer algo que en ese momento no puedes hacer. Entonces, para mí, justamente, trabajar con las heridas emocionales es así de importante. Es como que uno le pueda dar un espacio y que uno pueda como respetarse a sí mismo, en donde uno decide, voy a invertir tiempo y energía para tener un proceso por el cual yo voy a estar realmente mejor. Me parece que vale la pena, ¿no? Y creo que ahí también está justamente el trabajo de los profesionales, que traten de no buscar el camino fácil, el camino inmediato, como esto de decreto y decido y
solamente escuchando algo 5 minutos lo resolví. Si tú sientes que no está habiendo coherencia en tu vida entre cómo sientes, cómo piensas, cómo actúas, o que realmente te sientes constantemente angustiado, perturbado, preocupado, triste por algo, pues buscar un espacio en el cual puedas expresarte de manera segura, en el cual puedan acompañarte de una manera respetuosa, Profesional. y donde puedas ir adquiriendo esas herramientas para que tú mismo luego puedas tomar las decisiones asertivas para tu vida, porque al final un psicólogo no te va a decir qué hacer, ¿no? Pero la idea es que tú puedas encontrar las respuestas después de haber trabajado todo aquello que necesitabas mirar, ¿no? Que todo lo que necesitabas sentir. Y claro, a veces no va a ser algo agradable, ¿no? A veces puede ser que uno salga de una sesión más movilizado, pero es como cuando tienes una herida que de pronto tiene pus o tiene materia y la tienes ahí y la ignoras. ¿Qué pasa cuando no la curas? A veces se infecta más, claro, a veces, pero el proceso de la limpieza también es doloroso, ¿no? Exacto, y a veces te olvidas de que está ahí porque ya te acostumbraste a cargar con esa herida. Pero cuando te vistes o alguien te abraza o alguien la sientes y está ahí. No es sano cargar con esa herida. Y a veces curarla implica que a veces hay que incluso raspar, echar algún desinfectante que puede ser dolorosísimo en el momento, pero luego se regenera en una piel totalmente nueva y sana, y eso es lo que debe ser. O sea, uno tiene que estar sin heridas infectadas. Igual es a nivel emocional. A veces en el proceso puede que haya momentos que sean dolorosos porque te implica mirar cosas que no quisiste mirar y que negaste. Pero solo dándole lugar a eso, aceptándolas, sintiéndolas, expresándolas, las trabajas para que luego puedas tener una vida más funcional. Totalmente de acuerdo contigo, Nicole. Qué importante lo que mencionas, Nicole, ese descubrimiento emocional que tiene que hacer todas las personas a lo largo de su vida, ¿no? De ir a un psicólogo, de buscar ayuda profesional, porque al fin y al cabo buscar esa ayuda profesional es un acto de amor propio, es un acto de cuidado hacia uno mismo, de querer trabajar un tema en específico. No necesariamente puede ser un trauma, puede ser mejorar una actitud, quizás una emoción al momento de la ira. No, hay diferentes procesos que se pueden trabajar en la psicología. Y a la final el objetivo de este podcast es brindar psicología real para personas reales, ¿no? Que seas una persona íntegra con todas las ayudas que te vamos a brindar en este podcast. Pero me gustaría escucharlos. ¿Cuál es la frase que más los desencaja, que han escuchado de esos positivos tóxicos? Déjenos en los comentarios para saber cuál de esas frases de las que hemos mencionado y otras quizás que también por ahí surgen. Nos gustaría leerlos y de hecho ahí también vamos a estarles respondiendo. Ahora, si este contenido les ha gustado, denle un me gusta, suscríbanse o también nos pueden comentar cuáles son los siguientes temas que les gustaría que toquemos, ¿no? Sí, eso sería lindo, escucharlos también. Escucharlos y saber un poco más, conocerlos más a fondo para poder ayudarles en todo lo que nosotras podamos. Y bueno, ¿alguna otra palabra de despedida? Sí, como tú dices, ¿no? Creo que este espacio es para ustedes. Me parece que es realmente satisfactorio poder compartir conceptos, ¿no? Y conocimientos que sean de valor. Creo que hoy en día es importante darle lugar a esto. La sociedad y el mundo es muy complejo. Estamos viviendo como también mucho movimiento, ¿no? A nivel mundial, y creo que una forma de armarnos y de poder estar como más fuertes para enfrentar nuestros retos personales y de todos los niveles es justamente a través del conocimiento. Y qué mejor que ayudar a entenderse a uno mismo, ¿no? Ya sea en el autoconocimiento que uno hace en la terapia, pero también a través de información que suma
acerca de cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, sistema límbico y todo este organismo que tenemos que es súper complejo, es súper complejo. Ahora, aparte que nos gustaría leerlos en los comentarios también, agradecerles por su compañía, esperamos verlo en la siguiente. Yo soy Antea. Yo soy Nicole. Y los esperamos en el próximo episodio. Y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y guardar ese video para que el algoritmo de YouTube nos muestre a más personas y poder seguir ayudando con el corazón, que es lo que tanto queremos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!